Hemos comenzado el viernes pasado una serie del mensaje que lo hemos titulado Santificados por completo, cuerpo, alma, y espíritu. Y hemos estado hablando y explicando de cómo los sentidos naturales del cuerpo tienen una relación directa con nuestra vida también espiritual. Y la Biblia nos habla y nos explica de una forma clara y abierta de cómo los 5 sentidos de nuestro cuerpo pueden ser también usados no solamente en la parte natural, física, biológica, sino en la parte espiritual. Quiero ampliar un concepto un poco más acerca de los ojos. Hemos estado hablando el día viernes acerca de los oídos, es decir, el sentido del oír. Y hemos hablado acerca del ojo y hemos explicado cómo funciona esto. Y sabemos que toda orden que nuestro cuerpo recibe, lo recibe de parte de nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro creado y formado por Dios de una forma tan perfecta, está coordinadamente trabajando con todo nuestro cuerpo. Cuando nuestro cerebro de alguna manera se altera y las neuronas comienzan a trabajar no de una forma correcta, o algunas neuronas comienzan a ser desgastadas y a morir, porque las neuronas no se reproducen, pero con un tiempo se van desgastando. Por eso que la gente tiene que siempre estar estudiando, leyendo para siempre. Mientras la persona tenga su mente trabajando, no hay problema. El problema es cuando nos adormecemos y no queremos ni leer, ni estudiar, nada. Todo queremos escuchar. Entonces, hemos explicado cómo funciona. ¿Se acuerdan ustedes el mensaje que hemos predicado el viernes y consiguientemente el día domingo? El día domingo estuvimos hablando de cómo funciona el sentido del ojo, que a través de los ojos, cómo es que opera. Ahora, es interesante que un texto bíblico en la palabra del Señor, en los Salmos y en el Antiguo Testamento, donde en un momento de oración, el escritor, por inspiración divina, el salmista David dijo esto: abre mis ojos para que pueda oírte. Pareciera como que no suena bien. ¿Cómo que voy a abrir mis ojos, o que Dios abra mis ojos para oír a Dios? Y yo quiero explicar esa parte que no he explicado. Es decir, es que o los ojos oyen o los oídos oyen. ¿Qué es lo que oye? ¿Oyen los oídos o oyen los ojos? Ahora le voy a decir a usted, conforme la palabra, que puede oír los oídos y también pueden oír los ojos. Por eso que el salmista dice: abre mis ojos para que pueda oírte. Normalmente muchas veces se pone énfasis muy intenso en lo que es la parte del sentido del oído, y nos separamos también para el sentido de los ojos, de la visión visual. Pero se nos habla muy poco del sentido de la vista espiritual. Y muchas veces, justamente aquí donde tenemos que atender lo que quiero explicarle, muchas veces no escuchamos lo que Dios nos dice, porque Dios nos habla de una forma que nosotros no esperamos que Dios nos hable de la forma que nos habla. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Es decir, nosotros tenemos una forma de comunicación. Yo me puedo comunicar con mi hermano, con mi amigo, con mi familiar, y no necesita la persona estar viéndome. Simplemente la persona lo que tiene que hacer es escucharme. ¿Sí o no? Pero ¿qué sucede muchas veces? Y esto lo pongo como un ejemplo. Los matrimonios que están compenetrados, unidos de hace muchos años, no necesitan hablar una sola palabra. Se miran y ya se dicen todo lo que tienen que decirse. ¿O no pasa eso? Si no, dése cuenta, cuando Pedro le mira a Anabel, ya con los ojos quiere decirle: mira, esto te digo. ¿O no pasa eso? Dígame sinceramente. Es decir, que muchas veces, cuando hay una compenetración, es igual que los padres con los hijos. Los hijos insisten en algo y el padre, porque hay otras personas delante, no se atreve a decirle que no, pero lo queda mirando. Y solamente con mirarlo, ya el padre dijo todo. Es decir, que en la parte humana, realmente, no todas las veces que hablamos es la única manera de comunicarnos. A través de nuestros ojos, también podemos comunicarnos. En la forma como miramos, en la forma como nos expresamos, en la manera como Orlando mira a su esposa. Ya su esposa lo conoce. Está bravo, hay que no, mejor no sigamos hablando. Me levanta la ceja.
Oh, bueno, o levanta la ceja. Muy bien, pero entonces lo que quiero decir es que algunas veces no tenemos problemas para entender esa forma de comunicación, pero no podemos discernir muchas veces cómo Dios puede comunicarse con nosotros. Y todo lo que en nuestros sentidos naturales funciona, lo aplicamos en el sentido espiritual y también funciona. Ahora, el problema de la gente que dice muchas veces que no escuchan a Dios, y no es que no escuchen a Dios, sino que Dios no le habla como ellos esperan que Dios les pueda hablar. Es decir, hay gente que dice, Dios no me habló, porque esperan recibir, siervo mío, así te digo. No. Es decir, algunas veces no necesariamente Dios te tiene que hablar con una voz audible. Y eso es lo que queremos ver en cuanto a esa parte que no he tocado, pero sí es importante que lo toquemos. Entonces, como hemos podido ver a través de todo este mensaje que hemos estado predicando del viernes pasado, en muchas ocasiones Dios no necesariamente utiliza palabras para hablarnos. Muchas veces Dios usa imágenes para mostrarnos, y a través de esas imágenes que Dios proyecta o esas cosas que vemos con nuestros ojos cuando conocemos el mundo espiritual, y cuando Dios nos abre nuestros ojos para entender y conocer el mundo espiritual, muchas veces Dios nos habla de esta manera. La Biblia dice que Dios habla al hombre de muchas maneras. Dios habla por voz audible. Vamos, ayúdeme en esta noche a ver de qué forma dice la Biblia que Dios habla al hombre. En sueño, visiones, ¿qué más? Voz audible. Es decir, que Dios tiene diferentes formas de hablar. Ahora, la comunicación que Dios se manifiesta y se revela en nuestra vida, la forma como Dios nos comunica algo, no solamente se basa en una palabra o en palabras dichas por Dios. Por tanto, cuando nosotros oramos para que Dios nos hable, no solamente tenemos que abrir nuestros oídos, sino que también debemos de abrir nuestros ojos para que Él nos muestre. ¿Me están siguiendo? Hay personas que se ponen a orar y solamente están hablando, y entonces sus oídos están atentos, pero también tienen que estar atentos sus ojos, porque puede ser que en ese momento de oración Dios no le hable audiblemente, pero esté mostrando algo, una imagen que Dios le está hablando. ¿Me están siguiendo? Entonces es importante que cuando nosotros oramos estemos en alerta, nuestros oídos atentos para oír la voz de Dios, y el sentido de la visión, los ojos abiertos para ver lo que Dios nos quiere mostrar. Algunas veces hay una combinación de ambos. Hay una combinación que cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos habla audiblemente, y a la vez que Dios nos está hablando también podemos ver lo que Él nos quiere mostrar. Otras veces no nos habla nada, pero nos está mostrando, y con lo que nos está mostrando nos está diciendo mucho. Ahora, si en nuestra vida cristiana solo enfatizamos el que el sentido del oír sea activado, nos perderemos las bendiciones claramente del ver sobre cuando entendemos que Dios ha usado y usa y seguirá usando, aleluya, la visión, el sentido de ver para comunicarse con el hombre y la mujer a quien Dios ama. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, todos nosotros hemos nacido, sí, biológicamente, pero cuando un niño nace, cuando el niño nace, ¿ve inmediatamente todo claro? Dígame algo, precisamente las madres. Cuando el niño nace, ¿ve todo claro? ¿Qué es lo primero que el niño al nacer se desarrolla más que otro sentido? ¿Qué es lo primero que se desarrolla? ¿La vista o el oído? Muy bien. Quiere decir que cuando un niño nace, el sentido de la vista no está desarrollado, y poco a poco, mientras van pasando los días, comienza a enfocar y a ver con claridad. De igual forma, iglesia, nosotros, la Biblia dice que hemos nacido de nuevo.
Y nuestro sentido de la vista espiritualmente ha sido drásticamente entenebrecido y dañado por las tinieblas del pecado. Aleluya. Pero cuando nos volvemos al Señor y el Señor comienza a activar el sentido de la vista, aleluya, podemos comenzar a ver las cosas de Dios desde una perspectiva más clara que lo que no veíamos nunca en el mundo de las tinieblas. El pecado oscurece, impidiendo al ser humano ver la visión clara de Dios. Pero el nacer de nuevo, según el modelo de la Biblia y lo que el Señor enseñó a Nicodemo, cuando nacemos de nuevo, son activados en nosotros los sentidos que consecuentemente por el pecado han sido trastocados y han sido alterados. Ahora Dios a través del Espíritu comienza a ordenar esos sentidos. Comenzamos a oír a Dios, por eso que respondemos a su llamado. Le aceptamos y le reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero luego de eso, entonces, tenemos que comenzar a entender que Dios nos va a aclarar la visión, la vista, y vamos a comenzar a ver imágenes que el Señor quiere poner en nuestra vida para que entendamos lo glorioso que es Él. Ahora, nuestros sentidos espirituales, y es lo que nosotros estamos diciendo el día domingo, dice que el alimento sólido, ¿para quién es el alimento sólido? Yo lo he dicho el domingo, lo he predicado, lo he mencionado, lo he leído este texto. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Y dice que esa gente que ha alcanzado madurez van a recibir alimento sólido. No los va a conformar una palabra superficial o liviana. Necesitan alimento sólido. Pero a la vez que somos alimentados por un alimento sólido, dice que en la medida que nos somos alimentados y maduramos, nuestros sentidos comienzan a ser ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hebreos capítulo 5 verso 14 nos habla acerca de este tema que estoy hablando en este instante. Es decir, cuando nosotros los sentidos comienzan a ser ejercitados, entonces vamos a tener el discernimiento del bien y del mal, para no ser engañados por el mal y para amar el bien de Dios. Entonces fíjese que la palabra sentido no está en términos singular, sino en término plural. Dice, para los que tienen los sentidos ejercitados. No nos está hablando de un sentido, nos está hablando de varios sentidos, 5 sentidos. Diga conmigo, 5 sentidos. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos fijamos en esta palabra escrita a los hebreos, el sentido está en término plural, indicando que no disponemos de un solo sentido espiritual. Y lo que nosotros tenemos que entender, que los hombres y mujeres creados por Dios, debemos de entender que Dios nos dio sentidos realmente para manifestación de su presencia. Y esos sentidos que nosotros usamos en el mundo natural, físico, biológico, en nuestro cuerpo, y que Dios nos capacita, esos mismos sentidos son los que Dios usa para ejercitarnos espiritualmente, y debemos de desarrollar y podemos desarrollar y ejercitar. Pero yo quiero hablar énfasis en este punto, es decir, cómo nosotros podemos ejercitar nuestros sentidos para que de alguna manera sean usados con el propósito de un diseño divino. Oír la voz de Dios, ver lo que Dios nos quiere mostrar, y así sucesivamente los otros sentidos que vamos a mencionar. Solamente estoy hablando de estos 2 que ya hemos tocado. Entonces, en el mundo físico tenemos 5 sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Vista, oído, gusto, olfato y tacto. Y por medio de estos sentidos podemos experimentar, palpar el mundo que nos rodea. Pero en el mundo espiritual también existen 5 sentidos bíblicamente. ¿Y cuáles son esos 5 sentidos que existen en el mundo espiritual? ¿Cuáles? Yo estoy predicándole a ustedes el viernes, le prediqué a ustedes el domingo, le prediqué a ustedes ahora.
En el mundo espiritual también existen 5 sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? Los mismos. La vista espiritual, el oído espiritual, el gusto espiritual, el olfato espiritual y el tacto espiritual. Diga que está a su lado, lo mismo. Lo que nuestros sentidos tienen la capacidad de funcionar en el mundo natural y la capacidad por Dios usado para tener conocimiento y para entrenarnos en el mundo espiritual. El sentido de la vista, por ejemplo, espiritual. Pablo, entendiendo la gran importancia que tiene el sentido de la vista espiritual, oraba de esta manera siguiente. Mira lo que oraba Pablo. Mire cómo Pablo oraba. Efesios 1:18. Dice Pablo, escribe Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué cosa que va a alumbrar? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el apóstol Pablo oraba por los ojos del corazón, en algunos casos decía, y otros casos oraba por los ojos del espíritu. En este versículo, Pablo, que hemos leído, Efesios 1:18, nos habla de que nuestros ojos deben ser alumbrados para que podamos ver lo que Dios quiere mostrarnos. Alumbrando los ojos de vuestro, ¿qué dice? De vuestro entendimiento. Es importante que nosotros podamos entender esto. Ahora, aquí hay una palabra, que la palabra alumbrando los ojos, y la palabra alumbrando en la parte griega que está escrito, es el Nuevo Testamento, utiliza una palabra para alumbrado, una palabra que se escribe en el griego, dianoía, y significa alumbrada o alumbrados con la luz de la palabra de Dios, para que podamos ver lo que Dios quiere que veamos. Es decir, nuestros ojos son alumbrados no por ninguna técnica ni modismo del mundo de las tinieblas, sino que nuestros ojos son alumbrados para ver a través del poder de la palabra o la revelación de la palabra, para que podamos ver lo que Dios quiere que veamos, ya sea durmiendo o estando despiertos. Como esa pregunta que hacía, ¿no? ¿Cómo tú vas a escribir? ¿Cómo tú escribes? ¿Despierto o durmiendo? Sí, está bien. Tú no puedes estar escribiendo durmiendo. Entonces, cuando tú escribes, estás despierto, ¿sí o no? Ahora, sin embargo, la manera como Dios usa nuestros sentidos naturales y luego usa la parte espiritual, ojos, oído, olfato, tacto y gusto. Es evidente que mientras tú estás durmiendo, ¿cuántos de ustedes han tenido sueños que Dios le habló? No sueños porque se comieron más de la cuenta, no. ¿Cómo yo discernir cuando un sueño es de Dios? No voy a entrar en ese detalle, pero lo puedo explicar muy rápidamente. Una de las cosas y particularidades que Dios tiene cuando habla es que si tú lo que has soñado es verdaderamente un sueño de Dios, pueden pasar los años y nunca te vas a olvidar de los detalles. Otra cosa, una de las especialidades que Dios tiene, a mí me ha pasado muchas veces, es que Dios nos habla en sueño en forma continuada. Me despierto y me duermo y sigo soñando la continuación de lo que quedé. ¿A usted le pasó alguna vez eso? En serio, exactamente. A mí me ha pasado muchas veces que me despierto, aleluya, comienzo a orar y de repente me quedo otra vez dormido y parece que sigue la continuación de lo que el Señor me había mostrado. Ahora, cuando Dios habla, cuando viene un sueño de Dios y Dios habla y comenzamos a ver y Dios usa esa vista espiritual para mostrarnos cosas, entramos y conocemos detalles. Pueden pasar años y años y nosotros, yo me acuerdo de sueños que Dios me dio cuando yo tenía 12, 13 años, y yo me acuerdo también como si fuera ayer que lo hubiera soñado. ¿Estamos de acuerdo?
Segundo, lo que produce cuando Dios nos da un sueño. Explico esto porque hoy en día está en boga el esoterismo, el misticismo, la metafísica, el tema y sueña. No. Yo creo en eso, pero también tenemos que entender el balance y el conocer cómo Dios nos habla. ¿Estamos entendiendo? Porque hay gente que todo lo que sueña cree que Dios hablando. Y se forman candas de hambre en la cabeza porque piensan que todos los sueños que tiene es que Dios me habló. Y no es así. Tenemos que discernir y tenemos que entender. Yo dije que no voy a entrar en esto porque esto es para mensaje para otro caso. Pero es importante saber que cuando Dios nos ministra, abriendo nuestros ojos espirituales, lo puede hacer estando nosotros despiertos o estando nosotros dormidos. ¿Me están siguiendo? Entonces esto es muy importante. Pero yo no tengo que hacer ninguna técnica, yo no tengo que hacer ninguna presión, yo no tengo que hacer ninguna meditación, yo no tengo que hacer ninguna técnica diabólica. Dios se comunica cuando Él quiere, muestra las cosas cuando Él quiere. Yo no puedo controlar a Dios. Algunas veces me dicen, en muchos lugares cuando uno viaja, dice: pastor, ¿cuál es la palabra profética que Dios le dio para mí? Le dije: ninguna. No, pero Dios tiene que haberle dado una palabra profética. Ninguna. Es decir, la gente se inventa las palabras proféticas para decir: wow, que es espiritual, que es este hombre o esta mujer. No. Tú no puedes hablar diciendo Dios te habló cuando Dios no dijo nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tener sabiduría para poder movernos y entender cómo se mueve el mundo espiritual. Por eso que dice la Biblia que tenemos que tener ejercitados nuestros sentidos espirituales, y esos sentidos espirituales se ejercitan y se desarrollan de acuerdo al alimento que nosotros estamos comiendo. Por ejemplo, yo no voy a mencionar la persona, el individuo, si usted me pregunta después yo se lo digo, pero no voy a decir nada. Pero por ejemplo, miremos esto, cómo el peligro que existe. La gente que practicó la magia, la brujería, la hechicería, el vudú, el satanismo, el budismo, el confucianismo, la meditación, que se envolvieron en prácticas de nueva era, luego vienen a Jesús, aceptan al Señor, pero si no son totalmente libres, es muy fácil, prácticamente un filo cortante. Es muy fácil que la persona que no ha sido totalmente librada tenga tendencias del mundo que operaba antes, y alguna vez se dice: Dios me mostró, Dios me reveló, y no es exactamente lo que Dios le mostró, sino que los demonios todavía se están comunicando con esa persona. Es decir, la gente no puede usar la técnica de las tinieblas para querer ejercitar los sentidos del espíritu en los caminos del Señor. La persona tiene que nacer por completo y abandonar por completo su práctica. Por ejemplo, una de las tendencias de Corea, de Asia, usted sabe cuál es la religión que impera en la parte de Asia. ¿Cuál es la religión? Una de las religiones más fuertes: el budismo. El budismo es lo que más opera, y ustedes saben cómo se mueve muchas veces el budismo. De ahí salen muchas prácticas que hasta el día de hoy algunas iglesias inclusive creen que ciertas prácticas del budismo pueden ser practicados en la iglesia, y eso es un error demoníaco, satánico por completo. ¿Por qué? Entonces mire esto, nosotros tenemos, y la Biblia dice que tenemos que ejercitar nuestros sentidos según el alimento sólido que comemos, y que nos alimentamos, crecemos y maduramos en Dios. Pero para ejercitar esos sentidos, yo no tengo que hacer ninguna práctica, ninguna técnica, ningún modismo. Yo simplemente tengo que buscar a Dios, y cuando a Dios le plaza, Él se manifiesta. Pero sin embargo, ancestralmente el mundo practica que para tú conocer el mundo espiritual tienes que desarrollar el potencial del tercer ojo. Y el tercer ojo es el dios Horus, que se movía en Egipto. En la señal y en uno de los símbolos de los egipcios, adoraban y veneraban el Dios que todo lo ve.
Y ese simbolismo ha sido ancestralmente aceptado y practicado por muchas tendencias de tendencias de ocultismo y de prácticas que tienen que ver con el mundo de las tinieblas. Entonces mire y observe este detalle. A mí me asombró hace unos 3 años atrás, cuando yo veo que se está anunciando un libro, y el libro se titulaba, o se titula porque todavía está anunciado, El Tercer Ojo. No lo estoy diciendo para que lo compre, por favor, ni lo vaya a comprar. No estoy diciendo para que lo haga. Estoy diciendo esto. Es un libro que descaradamente fue escrito por un hombre que es conocido mundialmente y el que tiene la iglesia más grande del mundo. La misma persona que escribió La Cuarta Dimensión, lo cual yo nunca acepté ese libro como un libro de Dios. Yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de leer ese libro, porque ese libro se hizo muy famoso. La Cuarta Dimensión. Entonces te enseñan que si tú quieres un vehículo, visualiza el vehículo que quieres comprar, que Dios te dé. Mira cómo es el modelo, las ruedas, el ancho de la rueda, el color, el tapizado, lo que hay dentro, el modelo, todo. Entonces la persona está orando y está forzando su mente para visualizar ese vehículo. Está esforzando su mente y está más pendiente a que esa imagen del carro perfecto lo pueda ver, que buscar a Dios para que Dios le dé el recurso de la provisión para tener un vehículo. Esto en un tiempo, en la década del 80 y del 70, eso ha proliferado terriblemente. Y La Cuarta Dimensión es un libro que tiene conceptos de misticismo, metafísica, prácticas del budismo, mantras, charcas, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede? La misma persona que escribió ese libro, luego más tarde escribe El Tercer Ojo, y es un pastor, entre paréntesis, que tiene 1 millón de personas. Y para quien haya leído un poquito, cuando yo vi eso, yo siempre, cuando hay un libro que a mí me llama la atención y que tiene un libro medio, o un libro o un título que realmente te impacta, o un título que te impacta por lo violento y lo engañoso que es, siempre tengo la tendencia de leer la síntesis, la introducción. Cuando usted quiere saber lo que trata un libro, usted tiene que ir al prefacio o a la introducción del libro. ¿Sí? Una vez que usted lee el prefacio o la introducción del libro, usted vea eso, está plasmado la síntesis de todo el contenido del libro. Entonces, cuando vi eso, y por la editorial que lo publicó, que es una editorial súper conocida, entonces realmente yo me comencé, digo, pero Señor, ¿qué es lo que entienden acerca de esto? Entonces, en ese libro, que es una práctica de hinduista, budismo, esoterismo 100%, no tiene nada que ver con la Biblia, ni tiene nada que ver con el cristianismo, ni lo que Dios enseña en la palabra. Simple y sencillamente es un gran engaño de las tinieblas. Y lo tremendo de esto es que esta persona, bajo el seudónimo de pastor, está diciendo que si tú quieres fortalecer tu nivel espiritual a través de técnicas y métodos idénticos al mantra y al yoga, nada que ver con el mensaje de la Biblia, así podrás abrir tu tercer ojo y ver lo que otros no ven. Ver seres espirituales, seres cósmicos. Es exactamente la teoría del hinduismo, de lo que practican el budismo. Y lo terrible de todo eso es que en ese libro dice: en mi iglesia practicamos el mantra y el yoga. ¿Tú estás entendiendo eso? ¿Qué tipo de veneno se ha inyectado al mundo, llevando un mensaje tan transversado, tan contrariado? Porque realmente lo que estamos viendo aquí es una ensalada rusa,
Una mezcla de misticismo, esoterismo, budismo, hinduismo, encarnacionismo y todo lo que es ismo. Para alcanzar la iluminación, dicen ellos, o para alcanzar el nirvana, que es la forma de la perfección del ser humano. Entonces, cuando yo estoy hablando de los 5 sentidos y estoy hablando de desarrollar el sentido de la vista, no estoy hablando del tercer ojo. Estoy hablando de los sentidos naturales que también Dios lo usa en el sentido espiritual para comunicarnos. Yo reprendo y ato todo espíritu de engaño, porque en la iglesia de Jesucristo no hay por qué en ningún momento, en ningún instante invocar la presencia de ninguna activación de un tercer ojo. Más bien lo cerramos y lo dejamos inactivo en el mundo espiritual. Y esto es bastante extenso para hablar de esto. Pero ¿cuánta gente que cae en este engaño? ¿Tú te das cuenta? Entonces todo el mundo, hermano, cuando estás orando, visualiza. ¿Qué visualizo? Tengo que creer que Dios se va a glorificar. Y si Dios me quiere mostrar por su pura bondad y por su pura gracia y por su pura misericordia, Él me quiere mostrar algo que Él me quiere dar, lo hace por favor y gracia divina, no porque yo lo esté, aleluya, necesitando. No, hermano, oro al Señor, clamo a Él y yo no necesito visualizar nada, solo creer que Él es Dios y que Él puede hacer lo que nadie puede hacer y cambiar lo que nadie puede cambiar. ¿Tú estás entendiendo esto? Y eso se ha puesto en una forma como muy utilizada en el ambiente cristiano. Así que cuando alguien te dice a ti, hermano, vamos a orar y vamos a visualizar, suéltate de las manos y reprende el diablo. Y dile, este no es mi lugar. Tú sabes una cosa, que hay algo que Dios va a hacer. Tú vas a conocer a otros cristianos por la forma que hablan. Vas a conocer si están en la verdad o están en el engaño. Hermano, no es visualizar, es creer en el Dios que puede mostrarnos por revelación algo. ¿Estamos entendiendo este punto? Diga que está a su lado. No me diga a mí que ya es la hora que es, si yo todavía no comencé a predicar. Entonces, de esto podríamos hablar bastante, pero mire esto. Tercer sentido, ¿cuál es? Olfato. Y usted no sabe a qué equivale el olfato. Espere que yo le expliquemos. El olfato está conectado con qué parte de nuestro cuerpo. No. ¿El olfato con qué está conectado? No. Uy, aleluya. Gracias, Señor, que estamos predicando este mensaje de los sentidos desarrollados. El olfato está conectado directamente con la nariz. ¿Cómo? ¿Qué decías? No, vamos a ver. El olfato está conectado. Vamos a explicar. El olfato está conectado con la nariz. Porque olfato es la palabra que viene de la palabra latín, que es olfactu, que es uno de los 5 sentidos con el cual se perciben los olores. Cuando usted llega a una casa o llega a su casa, le dice a su familia, ¿qué se te quemó? ¿Lo vio? ¿Lo escuchó? ¿O lo olió?
¿Con qué lo olió? ¿Con las orejas, con los ojos o con las manos? Es interesante esto. Ustedes no saben dónde voy a terminar. La nariz está equipada con nervios olfativos y es el principal órgano del olfato. Los nervios olfativos que tiene la nariz, importante para diferenciar el gusto de la sustancia que se le encuentra dentro de la boca. Es decir, si tú no tuvieras olfato, no podrías degustar muchas cosas que tú comes con la activación del sentido del gusto. Están, así como el oído está conectado con lo que ve, así el gusto está conectado, el olfato está conectado con lo que saboreas. Pero independientemente, tenemos que entender cómo funciona uno y el otro. Entonces quiere decir que los nervios olfativos son importantes para diferenciar el gusto de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Es decir, muchas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas tienen su origen en realidad no en el gusto, sino en el olfato. Pregunto, ¿alguna vez tú comes algo porque te gustó el olor? Sí, claro que sí. Cuando tú vas a un lugar, no es lo mismo comer un perro muerto que un guiso recién preparado por la dama de casa. Nadie se atrevería a comer un perro muerto, pero sí un buen guisado, o un buen estofado, o un buen, ¿cómo le dicen? Perro caliente. No, eso, buena comida. Es decir, la gente, cuando la persona va y la dama de casa, la ama de casa está cocinando y llega de repente el hijo, el esposo, que qué huele, qué bien que huele hoy la comida. Y te sientas rápido porque la gana de comer te entra no por la boca ni por la vista, no, por lo que estás oliendo. Pero si está quemado, ¿qué te pasó? Te dormiste. Es decir, es importante esto, miremos esto. Es decir, tiene su origen en el olfato. Ahora mira lo que dice 1 Corintios. Qué interesante, Dios es maravilloso. Wow, estudiar esto es maravilloso, porque a Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Mira lo que dice 1 Corintios, el capítulo 12, el verso 17 y 18. Mira lo que dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí va otra ampliación de la revelación de lo que Dios nos está comunicando. Estamos diciendo que los 5 sentidos naturales biológicamente de nuestro cuerpo pueden ser usados en forma espiritual, ¿sí o no? Pero también podemos observar que la Biblia nos está diciendo que hay órganos en el cuerpo llamado la iglesia de Cristo que funcionan como diferentes órganos de los sentidos del cuerpo. Por ejemplo, todo el mundo no puede ser ojo, todo el mundo no puede ser oído. Por eso que la gente dice: yo escuché, y el que tiene el sentido del olfato, yo discerní que eso no era de Dios. No lo escuchó, lo olió. Y hay algunos que son ministerios de olfato, otros de oído, otros de visión, y otros de gusto, y otros de tacto. Vamos a ver todo eso. ¿Te das cuenta de lo que dice la Biblia? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así que si tú eres ojo, no te enojes porque no eres olfato. Y si tú eres oído, no te enojes porque no eres gusto. Que no sé, tú siempre lo ves más rápido que nadie porque tiene el olfato desarrollado espiritualmente. ¿Y el olfato a qué equivale?
El olfato equivale al don de discernimiento. Hay gente que antes de escuchar una palabra ya lo olió y dice: cuidado. ¿Quién te dijo algo? No, lo olí. Aleluya. ¿Puedo usar 10 minutos más? ¿Lo olían? No. Entonces, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno ellos en el cuerpo, como Él quiso. Ahora, hay muchos cristianos y personas que todas las cosas, escuche bien, hay muchos cristianos y personas, que todas las cosas le hieden y no ven solución a los problemas. O sea, esto es debido a que ellos han quitado su fe del que todo lo puede. Si en el momento más terrible, iglesia, de la vida de una persona, si usted tiene confianza en Cristo, usted va a ver que Dios va a cambiar el olor de muerte a olor de vida. Cuando todos nosotros vinimos un día y nos acercamos y aceptamos a Cristo, el Señor, y le voy a mostrar eso bíblicamente, el Señor nos olió. Y lo que todos nosotros teníamos era olor de muerte. Olíamos a muerte. Olíamos a muerte. Pero el Señor le plació al Él desarrollar el sentido de oler lo que a Él no le agradaba. Él hizo un cambio y nos cambió el olor de muerte por el olor de vida. Miren en este caso, Juan 11:39. Dijo Jesús. ¿Quién dijo? Dijo Jesús: quita la piedra, Marta. Y la hermana del que había muerto le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Hiede. ¿Qué significa la palabra hiede? Huele feo. Porque es de 4 días. Jesús le dijo: huele feo. Señor, si movemos la piedra, todo ese tufo de 4 días ahí sale para afuera. Señor, hiede. Tiene mal olor, mi hermano, hace 4 días y el cuerpo está en estado de putrefacción. El cuerpo está oliendo mal. Y tú dices que movamos, mueve la piedra. Y entonces el Señor le dijo: aquí es donde va. El Señor no olió la muerte, olió la vida. En el sepulcro había olor de muerte, pero fuera del sepulcro había olor de vida. Jesús era el dador de la vida. Y el dador de la vida dice: la muerte no tiene potestad para poder prevalecer contra el olor de la vida. Entonces el Señor le dijo: mueve la piedra. Y entonces el Señor le dijo: aleluya, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Claro que sí, mujer. Si crees vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo tu hermano ya no va a apestar a muerte. Aleluya. Yo le voy a ordenar y voy a orar a mi Padre. Él se va a levantar. Y cuando Él se levantó. Y lo que el Señor hizo, absorbió milagrosamente el olor de muerte y transfirió a Lázaro olor de vida. Y ya Lázaro no era un muerto, sino era un viviente con olor de vida. Entonces lo que el Señor nos dice: debo de presentar a nuestro Dios un buen olor. Y la forma de hacerlo es a través de nuestras oraciones, nuestro clamor y nuestra obediencia. En el tiempo, por ejemplo, antiguo, los hebreos y judíos presentaban las ofrendas a Dios. ¿Y cómo presentaban las ofrendas a Dios? ¿En olor qué? La Biblia dice que el pueblo, Dios dijo: tráeme ofrendas de olor fragante. Dios huele. Cuando entras al atrio, haces el sacrificio, entras al lugar santo. Pero antes de entrar al lugar santísimo, quémame incienso. Porque no podrás entrar a mi lugar santísimo si primero yo no huelo el incienso que tú quemas delante de mi presencia. Puedes entrar al lugar santísimo,
Pero primero quema incienso, olor agradable ante mí. Según como hueles incienso, te voy a permitir que entres al lugar santísimo o regreses al atrio de donde has entrado o de donde has venido. ¿Está entendiendo? La presencia, Dios mismo, lo dice eso en Deuteronomio capítulo 28 verso 2. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndolo a su tiempo. Dios abre el lugar santísimo, pero nosotros primero tenemos que oler y quemar incienso. Son nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestro clamor y nuestra súplica. Cuando nosotros guardamos un buen testimonio, en todas partes somos grato olor para el Señor. Lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros guardamos un buen testimonio, en todas partes somos grato olor para el Señor. Hay gente que va a un lugar una vez y ya no puede volver otra vez, porque llenan tan malo espiritualmente: fraude, mentira, engaño, estafa, orgullo, vanagloria, pecado, que a la gente no le apetece estar cerca de esa gente que hiede a pecado. Pero mira lo que dice. Ahora sí que le prometo terminar con esto, no porque termine el mensaje. Yo creo que el olfato lo vamos a seguir desarrollando el domingo. Pero mira lo que dice 2 Corintios 2, 15, 16. Porque para Dios, ¿para quiénes? Para Dios. Aleluya. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Quieres entrar a mi lugar santísimo? ¿Quieres que mi presencia descienda? Te estoy oliendo. Tienes que oler a Cristo. El Padre dice: te huelo a Cristo. Tienes sustancia de mi Hijo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para esta cosa, ¿quién es suficiente? Así que recuerde esto: el enemigo de nuestras almas de alguna manera querrá, por algún medio u otro, desviarnos del sentido del verdadero uso del olfato, porque debemos darle un buen uso para distinguir las cosas buenas de las cosas malas. Hay gente que no distinga, lo bueno llaman malo y lo malo llaman bueno. Es porque han perdido el olfato espiritual. Cuando la gente comienza a llamar bueno lo malo y malo lo bueno, no tienen desarrollado el olfato espiritual. No pueden distinguir, no pueden entender los olores del pecado y olor de vida. No pueden establecer las verdaderas diferencias. Y entonces termino esto en Isaías 5:20, que dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vamos a seguir el domingo que viene. Señor, ayúdame a desarrollar mis facultades de olfato. Mayor discernimiento, sí es lo que el Señor quiere dar. Desarrolla mayor discernimiento. Mire, le voy a decir algo. No sé si alguno de ustedes sabe eso. Por regular, dentro de la nariz tenemos vellos, ¿verdad? Eso crece, ¿verdad? Y alguna vez hay gente que se lo están sacando continuamente. Hay una maquinita que usted la compra y se quita todo lo que hay dentro. Eso es el error más grande. Claro, que si le sale el cabello largo, lo corta, no hay problema. Pero usar una maquinita y sacarse todo el vello de todo, ¿cómo se llama? Vello, ¿sí? Que tiene dentro de la nariz. En primer lugar, es como un filtro, exactamente.
es la palabra correcta, es como un filtro, esos vellos, pierde sensación de olfato. Y no lo he explicado todavía, lo voy a explicar el domingo que viene. Pero también pierde la habilidad de filtrar para que virus y bacterias no le entren por la nariz. Eso tiene eso no está por adorno. Todo lo que Dios hizo en nuestro cuerpo tiene una explicación correcta. Es una protección. ¿Ok? Entonces, aquí en la nariz se alojan aproximadamente 44 tipos de bacterias que continuamente combaten. Cuando, por ejemplo, usted se resfría, no siempre se resfría de lo mismo. Cada resfriado en usted puede ser una bacteria que se activa en su cuerpo y que le da origen a ese resfriado. Por eso que el resfriado de uno es diferente al resfriado de otro. Porque pueden activarse 46 o 44 tipos diferentes de resfriado, de catarro. Pero la nariz, que tiene el sentido del olfato, no solamente desarrolla el sentido para oler, sino el sentido para proteger. Si tú no tuvieras el olfato, entonces tú irías a lugares que te puede contaminar lo que hay allí. Pero cuando tú hueles, tú evitas entrar a lugares que tienen olor. Por ejemplo, ¿sabe? ¿Usted olió alguna vez el amoníaco? Yo doy gracias, no sé, por las mujeres, yo el olor que no puedo resistir, el olor a cloro, a lavandina. La mujer tiene una experiencia única, pero el problema está que usted tiene que tener mucho cuidado, porque si usted usa mucho la lavandina y el cloro, va perdiendo sensibilidad en su olfato, en sus sistemas nasales. Las va quemando, porque la lavandina es muy fuerte. Hoy pastor ahora me dice que no tengo que limpiar. No, yo no estoy diciendo eso. Simplemente que tenga cuidado. Y es mejor que cuando usted pone cloro, usted se cubra la nariz, no la boca, la nariz y la boca. Estoy hablando de esa gente que continuamente usa eso. Especialmente las hermanas que muchas veces limpian las casas. Cuando usen cloro, tengan mucho cuidado. Porque tiende a desgastar el sistema del olfato. Porque como que quema esa parte muy sensitiva. Entonces usted lo que es mejor, se compra una máscara ahí por el momento y se pone la máscara. Cuando termina todo, se quita la máscara y no hay problema. Póngase de pie, porque si no, no salimos de aquí. Aleluya. ¿Usted quiere que sigamos predicando este tema o no? Vamos a seguir predicando el día domingo. Para que el Señor nos dé olfato espiritual. El olfato espiritual es mucho más importante que todas las cosas. Es un alto nivel de discernimiento. No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser oído, no todos podemos ser olfato, ni gusto, ni tacto. Ahora después lo vamos a explicar todo eso. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra es la que nos nutre. Tu palabra es la que nos alimenta. Tu palabra es la que nos fortifica. Tu palabra es la que produce en nosotros un peso de gloria. Señor, recibimos la palabra tuya y pedimos que a la medida que tú nos hablas, a la medida que tú nos muestras, también podamos tener, Señor, la sensibilidad para poder, Señor, el don de discernimiento continuamente activado en nuestra vida espiritual. Pero también, Señor, tú levantas en la iglesia, en la congregación, en los ministerios, hombres y mujeres con capacidades de desarrollo en sentidos espirituales. Hay personas, Señor, que tienen una sensibilidad para oír la voz, porque están agudizados en su oído para oír la voz de tu espíritu.
Otros, Señor, tienen agudizado su vista sensitivamente para ver la grandeza y las cosas que tú quieres formar o mostrar. Hay otros, Señor, que tienen, Señor amado, la capacidad para ser usado en un discernimiento del Espíritu y ver lo que otros no ven. Están desarrollando, Señor, el sentido de oler lo correcto y diferenciar entre lo malo y lo bueno, entre lo correcto y lo incorrecto. Señor amado, así como podemos funcionar de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, en santificarnos por completo, alma, espíritu y cuerpo, en glorificarte a ti, Señor, por completo a través de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. También, Señor, podemos ser usados en la iglesia. Tú tienes y desarrollando ministerios específicos para labores específicas para el crecimiento y desarrollo del cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Padre, te adoramos y te glorificamos en esta noche. Te damos la gloria a ti en esta noche, Señor. Ayúdanos a discernir por el Espíritu en medio de tantos engaños, confusiones, en medio de tantos desvíos, en medio de tantos desgastes espirituales. Ayúdanos a discernir lo que es tuyo. Ayúdanos a entender, Señor, que así como está conectado nuestro cuerpo con nuestros sentidos naturales, también esos sentidos tú le places, Señor, usarlos para la parte espiritual. Oh Señor, danos entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre los oídos y ayúdanos a ser sensitivos, Señor, en lo que olemos, en lo que apreciamos. Que podamos, Señor, transmitir olor de vida. Y cuando podemos, Señor, oler que hay gente que vive en pecado, que vive en un estado de muerte, ser usados para que ellos salgan como salió Lázaro del sepulcro de la muerte, a encontrarse con el dador de la vida. Señor, cuando tu pueblo tiene los sentidos desarrollados, no lo que dice la nueva era, no, Señor, no lo que dice, Señor, el budismo ni el confucianismo, no lo que dice, Señor amado, las prácticas ancestrales, no lo que dice la metafísica, ni el misticismo, ni el esoterismo, es lo que dice tu palabra. Señor, nosotros no dependemos de lo que el mundo depende, ni las técnicas, ni los métodos que el diablo ha engañado a la gente a practicar y a poner en obra, sino que nosotros nos movemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y todos los guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Señor, danos la sensibilidad correcta, la visión correcta, la audición y todo aquello que tú quieras hacer. Padre, recibimos tu palabra. Aleluya, la recibimos, la ponemos en obra. Y todo lo que contrario venga, ayúdanos a reprenderlo y a quitarlo y a deshacerlo en el nombre de Jesús. Padre, te honramos, Señor. Danos un culto de gloria el domingo por la mañana, la manifestación de fuego, de presencia y autoridad. Y tú nos sigas ministrando a través de esta palabra que nos estás ministrando. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Llévanos en paz, en gozo, sana, fortalece tu iglesia, tus hijos, tus hijas. Sana al que está enfermo, Señor. Trae hombres, mujeres, jóvenes, niños, familias enteras a ser parte, Señor, de esta familia espiritual. Y ahora, Señor, nos vamos no de tu presencia, sino vamos con tu presencia bajo la cubierta.